Buenos días. Bueno, es cierto, tenemos allí un nutrido grupo, jóvenes, niños, radicales y toda clase de pelaje. Hay más de 250, creo que por allí. Se nota su ausencia, pero pues nos alegramos de que estén bien, disfrutando. Y sabéis muy bien que el objetivo principal de hacer y organizar estos campamentos, decía Emma que los monitores no sabemos si van a estar tan bien, porque dan trabajito. Es mucha faena, mucho trabajo el que dan los chicos. No es queja, ni muchísimo menos, es una realidad que están sobre todo, pues ahí un poco a veces superados, pero sobreviviremos. Amén. Y estamos también en este momento un tanto extraño, que cada año se produce. Esto es una realidad. El verano, el tiempo estival, el tiempo de vacaciones, de descanso para muchos. También seguramente hay bastantes o algunos de vosotros en descanso, disfrutarlo. Pero tiene las características propias de este tiempo, y es que no es difícil relajarse espiritualmente. Relajarse físicamente, emocionalmente, está muy bien, pero nunca podemos bajar la guardia espiritual. Porque en cualquier momento, como hemos estado hablando, puede sonar esa trompeta, que no es la última trompeta. La última trompeta es la séptima trompeta del libro del Apocalipsis, que define ya la ira de Dios, el final de toda esta era presente, no del mundo, de esta era presente. Pero la final trompeta es otro concepto diferente, parecido pero diferente. Hay una gran diferencia. La semana pasada ya os di la referencia de que la última trompeta, lo podéis leer en el libro del Apocalipsis, la toca un ángel. Y la final trompeta la toca el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Bueno, este es el próximo evento que tenemos por delante. Quedan todavía unos días, unos meses, pero es el próximo evento. Y yo siempre he dicho que el tiempo del verano es el tiempo en el cual la tierra descansa también. Hablo de la tierra en general. Se ha sembrado y muchos de los frutos de la tierra están ya pendientes de recoger o recogerse en la época del otoño. Hay cosechas al principio, como sabemos muy bien, pero las cosechas y la gran cosecha es al final del verano, ya comenzando el otoño. Todo esto es profético, todo esto tiene un significado, todo esto tiene una enseñanza siempre ahí escondida. Nunca el Señor escogió ni una sola figura retórica, ni una sola frase ni palabra que no tuviese sentido. Todas absolutamente tienen sentido. Y como hemos estado hablando, tenemos que preguntarnos, sobre todo para los que todavía sois un poco escépticos sobre este fenómeno, ¿por qué el Señor escogió una figura ya no retórica, sino real, de algo que estaba ocurriendo en Israel en su tiempo, en el momento en el que Él estaba en Israel, hace 2000 años, y escogió una figura, un ejemplo, para
enseñarnos a ellos en primer lugar y a nosotros ahora, en este momento, cuál y cómo iba a ser la relación entre Él y algo que no existía hasta ese momento, cuando el Señor está enseñando sobre lo que hemos visto en Mateo capítulo 25, sobre una boda en Israel en aquel tiempo, ni antes y no sé si después, pero era en aquel tiempo específico, en presencia de Jesús. Lo eligió porque estaba dando ese modelo, ese ejemplo, esa enseñanza sobre lo que iba a ocurrir entre Él y algo que poco tiempo después, muy poco tiempo después, se iba a materializar, y era la iglesia, lo que llamamos iglesia, lo que es eclesia en griego, y representa el cuerpo de Cristo. De lo cual sabéis muy bien, si no, pues repasáis Efesios, que dice, Él es la cabeza y nosotros su cuerpo. Él es el que dirige y el cuerpo, a no ser que haya algún problema, sobre todo neurológico, obedece y sigue lo que le dice la cabeza. Y el cuerpo es la iglesia, pero creo que la iglesia sí tiene graves problemas neurológicos, porque a veces la cabeza está diciendo que es por aquí y el cuerpo decide que es por el otro lado. Más que neurológico, es un problema espiritual, advertido en todos los momentos, en todas las veces que el Señor hablaba, advertía. Si tú lees el comienzo del Evangelio de Mateo, cuando el capítulo 24 empieza a enseñarnos sobre el final de las cosas, veréis que el primer consejo es cuidado que no os engañen. Si tú te vas a Lucas 21, otro relato del mismo acontecimiento, lo primero que dice es lo mismo. Cuidado que os van a engañar. Van a salir no uno, sino muchos engañadores. Es terrorífico cada vez que aparece la palabra muchos en la Biblia, ¿eh? Es terrorífico. Porque claro, resulta que son los muchos los que creen que no es para ellos. Pero resulta que sí es para ellos. Y muchos saldrán diciendo muchas cosas, sobre todo, yo soy, dice el Cristo. Pero fíjate, yo te voy a dar un detalle que el Señor me mostró y me enseñó hace un tiempo. Porque claro, como figura de Cristo, hay 4 locos por ahí, y ha habido que siempre han dicho que ellos eran Jesucristo. Hasta una señora dijo que era Jesucristo. O sea, hay 4 chalados. Pero está hablando de muchos. Pero tenemos que analizar, y ahí es donde por el Espíritu entendí que analizando la palabra Mesías o ungido, me dijo el Señor, es que a eso es lo que me estoy refiriendo, en que iban a venir muchos ungidos. Es Cristos en griego, en español se traduce ungidos, y hay muchos ungidos, ¿verdad que sí? Cada iglesia presume de tener su ungido. Ahora hay ungidos y superungidos y que ungen. Bueno, se estaba refiriendo a ellos. Porque curiosamente, examinando lo que predican, es precisamente esparcir la confusión, la mentira, el engaño. Sus famosos ungidos. Porque te recuerdo que ungidos somos prácticamente todos. Una vez que tienes a Cristo, quiere decir que tienes al Espíritu Santo. No hay otra posibilidad. Porque parte de esas enseñanzas ungidas, entre paréntesis, está en que una cosa es recibir a Cristo y otra cosa es recibir al Espíritu Santo. Pero, claro, eso es una teoría muy malita. Y que engaña y confunde a mucha gente. Mira, el único que va a entrar en ti cuando tú le dices a Jesús,
ven a mi vida es su Espíritu. Porque es lo que en Juan 14 les dice: yo me voy, pero tranquilos, yo voy a enviar mi Espíritu. Y envió su Espíritu en Pentecostés. Ahí es donde arranca la novia. Ahí es donde arranca esa promesa de que toda carne que quiera, está disponible para toda carne, pero toda carne que quiera recibirá la presencia del Espíritu Santo, que es lo mismo que el Espíritu del Padre, es lo mismo que el Espíritu del Señor. No hay ninguna diferencia, ninguna. Y a partir de ahí, por eso el Señor estaba preparando. Y entre los elementos que hemos ido viendo, si recordáis las 2 semanas anteriores, pues vemos que hay muchas cosas que tienen esa sabiduría, que tienen esa enseñanza, que viene examinado y estudiado, como hemos estado haciendo, qué es lo que tiene que producir en nosotros. Un deseo de estar preparado. Porque la base de las 10 vírgenes, ¿cuál es? Que 5 estaban preparadas y 5 no. Y hemos aprendido y visto que la preparación, el contenido o lo que marca la diferencia no eran los atavíos, no era ni siquiera su calidad de vírgenes, no era la lámpara la diferencia, sino que era el contenido de la lámpara, que también tenían las 5 imprudentes, también lo tenían, pero se les acabó. ¿Se puede agotar la presencia del Espíritu Santo? Por sí solo no, el Espíritu Santo lo llena todo. Pero estamos hablando, como es de la novia, es de la iglesia en general, que llegaría un momento en que ya el tema del Espíritu Santo iba a tener tal confusión, que realmente el Espíritu de Dios no puede estar donde hay desorden. Y sin embargo, ¿qué promueven esos falsos apóstoles ungidos y maestros? Que donde está el Espíritu Santo hay un escándalo mayúsculo, un jaleo y un griterío y un revolcarse por el suelo increíble. ¿Y qué ha hecho la mayoría de la gente? ¿Recuerda? ¿Dormida? Se lo ha creído. Entonces juzgan si está el Espíritu Santo por cuanto más escándalo hay en la iglesia. Sin embargo, lo que nosotros aprendemos de la palabra de Dios es que donde está el Espíritu Santo hay gozo, sí, pero hay paz, hay amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y sobre todo un dominio propio impresionante que supera este fruto del Espíritu Santo. Consecuencia de que esté el Espíritu Santo realmente supera todo lo que puedas imaginarte. Pero hoy se enseña lo contrario. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Lo has visto? Se enseña exactamente lo contrario. Yo aprendí una vez que cuando algo se populariza es justamente lo contrario de lo que Dios quiere. O sea que, como una norma así de andar por casa, si algo se populariza, haz lo contrario y vas a acertar. Porque las cosas de Dios no son de esa manera, ni la van a ser nunca, además, porque el gozo no tiene que ver con eso que hoy se pretende. Se parece más a lo que hemos experimentado una vez más en esta mañana. Nuestra alegría la hemos traído en forma de lo que es alabanza, regocijo, con nuestras palmas, con nuestro cántico, para luego
llegar a ese momento donde uno en adoración marca y reconoce quién es su Señor, para que pueda el Señor bendecir este momento en el cual ahora es a través de su palabra que Él nos va a hablar. Y siempre es lo que yo le pido, que hable en mis labios. Yo no soy nada ni nadie si Él no toma mis labios y habla. Y habla de su palabra. No hay nueva revelación. Otra mentira que están propagando toda esta gente, bien advertidos por el Señor. Lo primero, mirad que nadie os engañe. ¿Por qué ese consejo no le hacemos caso? A Él se lo vamos a tener que explicar. Porque no miramos con lupa, con microscopio, lo que se está diciendo. Porque yo te puedo garantizar algo. No hay nada nuevo bajo el sol. Una vez me dijo un rabino que estábamos hablando sobre eso. Me dijo, pero por encima del sol, sí. Y yo, claro, evidente. Por encima de Dios todo es nuevo. Hasta ya está ahí, está preparado, ya está en los hangares celestiales, guardada la nueva Jerusalén, la nueva tierra. Y por ahí en otro almacén tiene el nuevo cielo. Todo es nuevo por encima del sol, pero por debajo nada. Nada, ¿eh? Si fuera de estos predicadores te diría, repite conmigo, nada. Nada. Bien. Porque es importante que tengamos eso en mente. Ahora, hemos aprendido cosas y sobre todo la parte interesante, que es toda cómo se hacía la boda, ¿no? ¿Recuerdas por qué eran 10? ¿Quién me dice por qué eran 10? Examen. Eso es una razón técnica, pero tenía que ser 10 porque el número 10 significa asamblea, congregación, quejilá. Y representa a una congregación, en este caso la iglesia. Por eso elige el número 10. Por eso decía que la boda tenía que ser en el tiempo de Jesús. ¿Por qué? Porque en ese tiempo es que se hacían de 10 en 10. Porque lo normal es que cada uno haga su boda y ya está. Pero en aquel momento era así. Hemos aprendido que todas eran vírgenes, que todas querían casarse. La diferencia no solamente era lo de fuera, ni siquiera el combustible, sino la reserva de combustible. O sea, que realmente el Espíritu Santo, que ¿por qué no lo tienen, vamos a llamar las 5 imprudentes? Porque ya no hay Espíritu Santo, hay un espíritu que es satánico. Un espíritu que tiene un nombre técnico, se llama Kundalini. Tú miras lo que hacen los Kundalini, que es una forma religiosa satánica hindú, y verás que es lo mismo. Hacen las mismas cosas, aspavientos, gestos, saltan, brincan, se ponen como el Kundalini, así, Kundalini. Ahora vas y lo miras por internet. Luego, ahora no. Entonces ya no hay Espíritu Santo. No lo hay. Pero ya en el momento de salir a recibirle, porque sí se oye el grito del esposo, sí se oye de monte en monte, de colina en colina, la gente gritaba, ahí viene el esposo. Y tal y como vamos a ver hoy en el relato que nos hace el apóstol Pablo, hay que salir a recibirle. Nosotros en el aire, ellas hasta un punto del camino, las novias, donde por la presencia del Espíritu Santo alumbraban su rostro e identificaba el novio que sí era en verdad su novia.
Y una clave, ¿recuerdas? Ahí nos está diciendo con todas las letras, sin ninguna duda, a la medianoche. En el punto más oscuro. Y creo que si no estamos ya en ese punto más oscuro de la humanidad actual, le falta muy, muy poquito para llegar a ese punto de oscuridad. Tú mira lo que está pasando esta semana. Tú mira lo que está pasando. Alguien que tiene más derechos que tú y que yo, todavía sigue reivindicando más derechos. Pero entonces, ¿qué querrán? Si ya tienen todos los derechos, si ya se ha legislado, y aún siguen diciendo, pobrecitos de nosotros, ¿pero qué es lo que quieren? ¿No será como en Sodoma y Gomorra que querían violar a los ángeles? Y los cegaron, los ángeles, y aún seguían. ¿Será eso? Porque ya no entiendo. Si hoy una disputa, un conflicto con alguno de estos, sales perdiendo porque ya tiene más derechos, pero siguen diciendo, pobrecitos de nosotros. Y yo digo, pobrecitos de vosotros, pobrecitos, sí. Pero no en el sentido de que nadie les esté quitando derechos, no, sino dónde van a acabar y cómo van a acabar. Y nosotros no vamos a hacer nada para eso, No vamos a contribuir de ninguna manera a su mal. No, al contrario, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Predicar el Evangelio para ver si, al contrario, ellos vienen. Porque eso sí, es como cualquier pecado. Aquí puede haber algún ladrón diciendo, el mío es otra clase de pecado. Mucho cuidado porque no, pecado es pecado. Lo que pasa es que sí tiene consecuencias. Unos pecados y otros. Y lo que medimos normalmente son las consecuencias. Específicamente los pecados contra el cuerpo, recuerdas, el apóstol Pablo dice que son más graves y peligrosos y tienen consecuencias más importantes sobre mi persona. Porque dice, cuando es un pecado sexual, dice, contra tu propio cuerpo pecas. ¿Y cuál es la relevancia de esa expresión? Que el mismo cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces sí tiene una importancia y sí tiene una relevancia. Los pecados de índole sexual, claro, porque afectan al cuerpo. Además, nadie, por lo menos a mí, no me podrán acusar diciendo, no, es que usted, pastor, le da más importancia al pecado del homosexualismo que a cualquier otro. No. Lo que pasa es que yo todavía no conozco ningún sindicato o ningún partido político que defienda a los ladrones normales, porque ya sabemos que ellos son ladrones y ya saben defenderse, ¿no? Los políticos, me refiero. Ellos ya se defienden solitos, ¿no? También hacen sus leyes. Pero fíjate, qué pena que los ladrones normales de toda la vida, vamos a decirle, no quedan amparados por esas leyes, siguen siendo reos de cárcel. Deberían quejarse. Oye, vosotros sí, nosotros no. Porque esto es así. Bueno, pero me refiero a que no se han organizado ninguno de los otros colectivos para obligarnos a los demás a que seamos así. ¿Verdad que no? Esa es la diferencia. Una gran diferencia. No es cualquier asunto. Porque ellos, cada uno puede hacer lo que quiera, si para eso tenemos la libertad. Pero hombre, no puedo imponértelo a ti. Ahí ya se acabó la libertad. Pero la ceguera que está a toda la sociedad, y una parte importante de la iglesia ya no ven. ¿Recuerda otra clave que dice sobre las bodas? Todas cabecearon y se durmieron. Todas. Y algunos están defendiendo lo indefendible. Es imposible defender eso, pero sin embargo lo están haciendo.
Mantener, por tanto, esa vasija adicional con aceite es fundamental. Y para ello, yo te diría, hay un consejo bíblico que está en el capítulo 6 de Miqueas. Miqueas, capítulo 6. Comienza el versículo 6 con una pregunta muy importante que deberíamos respondernos todos, porque todo el que viene hoy, por ejemplo, que es el día normal y universal del culto religioso cristiano evangélico, y otros cultos también, pero específicamente el nuestro, deberíamos preguntarnos ¿con qué me presentaré ante Yahweh y adoraré a Dios, al Dios Altísimo? ¿Con qué? ¿Qué es lo que yo tengo que traer? Porque recuerda, nadie puede presentarse de Dios con las manos vacías. Nosotros sí, estamos tan atrevidos que vienes con las manos vacías y te vas. Y nunca hagas eso delante de Dios si quieres ganar su favor. Nunca te presentes delante de Dios con las manos vacías. Nunca. Lo dice la Biblia. Y hace una reflexión Miqueas por el Espíritu y dice, ¿me presentaré ante Él con holocaustos? Ya que estamos en una finca, podíamos organizar por aquí un matadero y cada uno dice, bueno, ¿yo qué traeré hoy? Una oveja, un carnero, una paloma, una vaca. Traeré algo. Eso es un holocausto, ¿no? Algo para sacrificar. Y ojo que está haciendo preguntas que en aquel momento era así. Había que hacerlo así, además. Porque era el ceremonial previo, preparatorio, para que cuando llegara el Cordero de Dios, estuvieran entrenados. Supieran que tenían que derramar esa sangre de esos animales para remisión de sus pecados. Pero que esa remisión era simplemente cubrirlos, taparlos ahí un ratito. Y volvían a aparecer y había que volver otra vez a traer animales para volver a cubrirlos. Y tenían que estar entrenados y haber sabido distinguir, y evidentemente no distinguieron, no supieron, para que cuando por palabra de Dios, por palabra profética, Juan el Bautista declara, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ya no lo cubre, ya no lo tapa, lo quita. Tenían que haberse enterado y haber dicho, llevamos siglos entrenándonos, llevamos siglos capacitándonos, somos los mejores matarifes, somos los mejores desgarrapellejos, arrancando pieles, somos los mejores en todo eso. Pero todo eso era figura, preparación, ensayo para cuando llegara el Cordero de Dios. Y no lo vieron hasta el día de hoy. Sigue exactamente la misma historia. Pero hasta ese momento, el tiempo de Miqueas, es lo que había que hacer. Es más, te puedes leer el Pentateuco y verás que hay libros y capítulos enteros dedicados a que si el pecado es de esta naturaleza, tienes que traer esto, si es de la otra, tienes que traer lo otro, etcétera, etcétera. Ahí te lo explica muy bien. Y en medio de esa realidad, el Espíritu Santo les manda a través del profeta Miqueas preguntarse, ¿me presentaré ante Él con holocaustos? ¿Con becerros de un año? Hombre, cualquier judío en aquel tiempo, incluso hoy diría, pues claro, sí, es lo que tenemos que hacer. No podemos presentarnos ahí en el templo con las manos vacías. Si uno iba al templo era buscando el perdón de Dios. Era buscando su favor. Y el versículo 7 es
otra pregunta de estas, pero tremenda. Dice, ¿se agradará Yahweh de millares de carneros? ¿O de 10,000 arroyos de aceite? Recuerda la semana pasada, nosotros ungimos a los niños, a los bebés con aceite. Y además, rememorando algo que me parece muy útil, ponemos aceite en el lóbulo de su oreja derecha y en el pulgar de su mano derecha y en el pulgar de su pie derecho. Eso lo hacían los sacerdotes, claro, encima de la sangre. Primero se ungía con sangre esas 3 partes y luego con aceite. Primero el sacrificio de Cristo y luego la unción del aceite. Primero murió Cristo y a los 50 días vino el Espíritu Santo, ¿verdad? O sea, ¿veis cómo el orden siempre puede uno extraer una lección práctica? Bien. Y digo, aunque haya tanto aceite que sean como arroyos, y dice 10,000 arroyos de aceite, y va más allá. Imitan a lo que hizo Dios, o sea, dice, daré mi primogénito por mi rebelión. Fíjate, algunos yo creo que estaban dispuestos, Señor, te voy a dar mi primogénito a mi hijo para que me perdones. Dice, el fruto de mis entrañas por el perdón de mi alma. Y ahora en el versículo 8 dice, a ver, oh hombre, ser humano, Él te ha declarado lo que es bueno. Todo lo anterior no sirve. Lo que es bueno y lo que pide realmente el Señor, lo que pide realmente Yahweh de ti, y te dice solamente hacer justicia. Cristo marcó la justicia en la cruz. Amar misericordia. Marcó la misericordia para todos los seres humanos en aquella cruz. Y humillarte ante tu Dios. Cristo, ¿por qué sufrió en la cruz? Él llevó todos nuestros pecados. Eso debería pesar bastante, ¿verdad? ¿A que sí? Que solamente echa la cuenta de los tuyos y multiplica. El peso del pecado era tremendo, ¿no? Pero eso no fue lo que le afectó. Lo que le afectó fue que su padre lo vio y se sintió humillado porque estaba en ese momento, cuando estaba llevando nuestros pecados, solo en ese instante, fue considerado un pecador. Considerado, no que lo fuera. Y él, por eso le dice al Padre, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque por un momento, él, yo creo que sintió esa vergüenza, esa humillación grandísima. Y los ojos del Padre, que no pueden ver el pecado, por un instante se apartaron de él. Por un instante. Y humillarte ante tu Dios. Hemos recordado Filipenses en el capítulo 2, como dice esa realidad, que aunque era Dios, no tomó en cuenta ese detallito, ¿verdad?, de ser Dios, sino que se humilló a sí mismo y tomó la forma de siervo. Y tal fue la forma que tuvo que tomar, que hasta la muerte, que ya es bastante. Pero cuando aclara y dice muerte de cruz, está diciendo y refiriéndose a que era la muerte más humillante. También por eso hace 2000 años es cuando tuvo que venir, tenía que venir, porque no sé si antes se crucificaba y después se siguió crucificando, pero era el momento exacto de un conjunto de cosas que daban como resultado que hace 2000 años era el momento propicio para venir. Y este es muy importante, para que pudiera ser crucificado. Hoy no podrían crucificarlo.
no hay crucifixión. Pero en aquel tiempo era así. Por tanto, a nivel personal, no te olvides, haz justicia en todos tus niveles. Ama la misericordia. Va más allá de hacer actos de misericordia. Ámala. Amarla significa que es parte de ti. Tú siempre eres misericordioso. Tienes que ser misericordioso. Y sobre todo aprende a humillarte ante Dios. Eso va a mantener ese fervor, ese deseo, y por tanto hará que siempre estés valorando la presencia de Dios en tu vida. Ese aceite que llegará un momento que hay que ponerlo a prueba. Lámparas, ¿quién se enciende y quién no? Nunca olvides este asunto. Pero la analogía general está muy relacionada con la venida del Hijo del Hombre. Fue a preparar el novio lugar para la novia y por eso cuando regresaba a buscarla para llevarla al lugar que había preparado, Juan capítulo 14, te lo lees por favor en tu casa, es ese momento y es la analogía que ahora mismo nos vale. Todo lo demás se ha cumplido. Si tú no dices que eres cristiano, sino eres cristiano, es porque tienes al Espíritu de Dios morando, y morar no es por un ratito, eso es visitando, sino morando es cuando ha hecho vivienda en ti. Entonces estamos hablando de el perfecto estado en que debe de estar la novia que espera la llegada del novio, que la venga a buscar, porque ese es el relato y es la realidad física de aquel tiempo, del tiempo en el cual el Señor estaba, y Él mismo nos lo enseña. Si me fuere y os preparare el lugar, vendré a por vosotros, para que donde yo estoy, vosotros tendréis que estéis también. En ese momento estamos, en ese tránsito. Quiere decir que llegó el Pentecostés, llegó la presencia del Señor sobre toda carne que quiere, que ha recibido, y a partir de ahí comienza este largo, a veces, periodo de sequedad, donde como hijos de Dios tenemos que estar muy atentos para que nuestra vida no se seque. Por eso te he dicho lo de Miqueas. Esto no dejará secar tu vida. Si haces justicia, si amas la misericordia y si te humillas ante Dios, no dejará secar tu vida, porque es lo que ocurre en el verano. Está elegido también por eso, porque yo he visto vidas que se han secado. ¿Sabes que hay una palabra castellana que lo define? Se han agostado, porque en agosto es un sequedal. España, ¿verdad? E Israel es el mismo clima. Un sequedal. Y se ha agostado. Pero yo no quiero que nuestras vidas se agosten. Yo no quiero que nuestras vidas se sequen. Porque cuando venga el esposo, tenemos que estar perfectamente preparados. Amén. Por eso estamos trabajando para esto. Pero algunos dirán, bueno, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es esto que estamos viendo? Porque claro, el título inicial
es la boda bíblica y el arrebatamiento. El arrebatamiento es un tema apasionante porque es exactamente esa acción próxima, porque repito, que no di la idea completa, te la voy a matizar ahora. Cuando tú has recibido a Cristo, te has desposado con Él. Te has desposado con Él. Porque la boda de Israel, olvídate de cualquier otra ceremonia, cualquier otra cosa. La boda de Israel, primero era el desposorio y luego la boda. Entonces nosotros estamos desposados, como José estaba desposado con María, pero José y María no vivían juntos. Había hecho todo lo que expliqué, se había fijado el precio, se había pagado el precio, se había celebrado con el pacto, con el pan y el vino, todo eso ya se había hecho y ya eran esposos y sobre todo ya habían firmado el contrato. Nosotros en nuestras bodas veis que lo firmamos todo a la vez, lo hacemos todo a la vez, aunque yo trato siempre que distingamos esas dos partes, aunque sean en el mismo instante. Pero podía pasar un año. Y en ese año es donde María se encontró que había concebido del Espíritu Santo. José sorprendido por varias cosas, entre ellas porque él ni la había tocado y estaba embarazada. Pero bueno, como era de Dios, ya sabéis que todo se aclaró. Vino el ángel, le explicó todo y José tomó responsabilidad sobre ese niño, lo adoptó, etcétera, etcétera, todo eso ya lo sabemos. Pero precisamente estamos en ese periodo. Estamos entre que ya estamos desposados, si tienes a Cristo en tu corazón, no si perteneces a la religión cristiana, no si perteneces a la religión evangélica, no si perteneces a la comunidad cristiana integral, no, yo no estoy hablando de nada de eso. Es si tienes a Cristo, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida eterna. Punto y final. Punto y final. Es tener al Hijo, y lo puedes tener en cualquiera de esos lugares. Ahora, lo raro es que tengas al Hijo. Quiere decir que tengas al Espíritu Santo. Y por ejemplo, esta es una religión mayoritaria donde está lleno de imágenes. Cuando en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, dice con claridad que no te harás imagen ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y dice más, no te inclinarás a ellas. Y ya sabes que lo primero que te pones son unos reclinatorios para que te inclines ante ellas, las imágenes. Ni las honrarás, dicen que no las honran y le llevan millones de flores y regalos y perlas y joyas, pero dicen, no, eso no es honrar. Ah, por cierto, si alguno no me quiere honrar de esa manera, pues tráeme esas joyitas, esas cosas. Yo no me sentiré honrado, porque es la mentira que ellos mismos dicen. Dice, no las honrarás por una razón. Dice, porque aquello no soy yo. Dice, porque yo soy Yahweh, celoso y fuerte, y visito la maldad, esa maldad de la que está hablando sobre los padres y los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen de esa manera. Pero sin embargo su misericordia está lista, dice, a millares, sobre todo aquellos que estamos dispuestos a obedecerle. ¿Ves la diferencia? Si tú dices que tienes el Espíritu y tienes imágenes en tu casa, en tu cartera, tal vez colgada, ¿me permites que te diga que no tienes el Espíritu Santo? Te lo firmo si quieres, porque no me puedo equivocar, porque no se equivocaría la Biblia. Si tú tienes al Espíritu Santo, te va a decir sus propios mandamientos. Este que he recitado es el segundo mandamiento, y ya está. Bueno, en ese periodo que estamos, cuando el Señor regresa
a ese grito de ahí viene el esposo salir a recibirle, sonando el shofar también de montaña en montaña, de pueblo en pueblo, con ese grito, para que las novias se alertaran. ¿Por qué se pusieron de pie y arreglaron sus lámparas? Porque oyeron que venía. Quiere decir que el arrebatamiento no es tan secreto como dicen. Va a ser repentino, pero secreto, secreto, no lo es, porque uno oye, y los gritos y la algarabía. ¿Qué gritos estamos oyendo nosotros ahora? Mira a tu alrededor, vete ahora al centro de Madrid, esos son gritos. Ahí viene el esposo, ya está a punto de venir, porque eso ya no hay quien lo soporte en el cielo. Y así hay muchos gritos, sobre todo en Israel. Es donde se están oyendo los gritos finales de que ya viene el esposo. No para la guerra. No para. No solamente no para, sino que aumenta. Y sabes lo que eso significa, ¿verdad? Lo que significa es que un conflicto lleva a otro, y lleva a otro, y lleva a otro. Y ese aumento de conflicto, ya os dije hace meses, hay un conflicto definido en el Salmo 83, que se llama, los expertos o los que estudian la profecía, se llama la guerra de la confabulación. Se confabulan los vecinos y eso está ocurriendo hoy, ahora, delante de nuestras narices para destruir a Israel. Si quieres, recuérdate el Salmo 83, lo que dice y lo que ves. Y es absolutamente cierto. Bueno, eso sigue avanzando. Recuerda cuando después del 7 de octubre del año pasado prediqué la primera vez y dije, si no para, podemos entrar. Yo no he dicho que esté ahí ahora, ni lo dije entonces. Podemos entrar en esa guerra. Y todavía lo sigo diciendo, es que está ahí a la puerta está a la vuelta de la esquina. Entrar en ese conflicto que, por supuesto, y esto ya os lo anuncio, va a ganar Israel, y se va a convertir su extensión, como le dijo el Señor a Abraham, entre los dos ríos. Y la extensión de Israel va a ser desde el río Éufrates hasta el río Nilo. También te lo firmo, porque como tengo autorización del jefe, que ya lo ha firmado en la Biblia, eso va a revolver de tal manera al resto de las naciones, le va a producir tal disgusto al jefe de ellos, que es Satanás. ¿Recuerda quién es el príncipe de este mundo? Algunos ingenuos creen que es el Señor Jesucristo. No. Primero, no es príncipe, y segundo, no está gobernando todavía. Ahora el que gobierna es Satanás. Entonces se va a irritar y a enfadar de tal manera que entonces sí viene Gog y Magog. Y ese es el motivo por el cual dice que como un garfio, no sé si ya como los jóvenes sobre todo no ven matanzas, y los de ciudad tampoco, pero yo como soy medio de pueblo, aunque Ponferrada es una ilustre ciudad, pero veía cómo se mataban los cerdos, y es un gancho, es como, el gancho sale de aquí, y como a los cerdos los enganchaban por aquí, por la quijada, y para traerlos. Así dice la Biblia literalmente que Dios va a traer a todas las naciones, todas, ya no los vecinos, sino todas las naciones contra ese pequeño estado, pero grande, porque Dios es su Dios, amén.
Y los va a destruir también. Y ya sabemos cómo. Y eso es ya, muchas explicaciones hay que dar sobre eso, que hoy por supuesto no las puedo dar. Pero entiende que estamos en eso, y un pasito y otro pasito. Te puedo asegurar algo. Cuando llegue la guerra del Salmo 83, ¿estará la novia de Cristo, o sea, nosotros, aquí? No te lo puedo asegurar, ni que sí, ni que no. No lo sé, porque no afecta. Quiere decir que no es el ministerio de la iniquidad contra todo el mundo, es siempre contra Israel, igual que siempre ahora es contra también los cristianos. O sea que quiere decir que podríamos verlo tranquilamente, pero claro, una señal como esa, imagínate, si ves a Israel derrotando al primero que entró, bueno, por supuesto, lo de Gaza no lo ha derrotado del todo, porque ya sabéis, las presiones, pero al siguiente, que es Líbano, a ese lo tiene que barrer como mucho en 2 días. Te estoy diciendo una palabra también profética. Como mucho en 2 días. No se puede permitir Israel ese juego de que ahora te mando un misil, tú me mandas 30 y yo te... No. El día que diga voy, lo barre en 48 horas, no existirá el Líbano. Te lo estoy diciendo. Pero ¿sabes que también hay milicias en el país vecino, que es Irak? Que también lo tiene que barrer, no puede estar ahí en ese jueguito, como con lo de Gaza. Lo de Gaza es un juego, entiéndeme de qué manera, que podían liquidarlos también en 48 horas, pero no quieren hacer daño por lo que dirán, todo el mundo está allí, y entonces van, venga, y otro poquito, pero si quisieran, es que eso es así, pero con esos países ya no estamos en jueguitos, es Líbano, fuera, Irak, fuera, Siria, fuera. Pero así, ahí no hay contemplaciones. No vamos a estar en que yo te mando cohetes y tú me mandas drones. No. Eso olvídate. Cuando entremos en ese punto. Y se va a meter Jordania. Y se va a meter una parte de Egipto. Y una parte de Arabia Saudita. Y a todos llevan el mismo camino. Bueno, imagínate que vemos eso, que llega la semana próxima y ya, ¡bum!, el Líbano ha quedado arrasado. Y tú lo oyes, mira, ponte a orar porque el Señor no va a tardar nada en venir. Este se lleva diciendo muchos años. Pero eso no significa que pierda eficacia o vigencia, no. Porque recuerda que para Dios un solo día es como 1000 años para nosotros. Y 1000 años de los que llevamos vividos nosotros, para Dios es como un día. O sea que la cuestión del tiempo nosotros no la podemos controlar. No la podemos medir con exactitud. Ni mucho menos. Oye, ¿por qué no le dais más potencia a eso? Si hay calor, aunque haga un poco más de ruido, yo grito más, no os preocupéis. Pero dale un poco más de marcha, porque noto ahí el abanico. Dale. Bueno, no toda la caña, porque si no... ¿Se nota? Voy a ver si me ponen un tubo que venga para aquí, porque llega ahí. Bueno, entonces ese periodo, resulta que el Señor le dice a Pablo, Saulo de Tarso, un misterio. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Los más interesados en este asunto eran los de Tesalónica. Preocupados porque, claro, ya les había comentado esto
Si quiere, bájalo un poquito. Lo que diga la rubia. Ya les había comentado sobre el asunto, que el Señor venía pronto, que era un misterio nuevo, algo que no se había dicho antes, que sí está revelado en las Escrituras, que sí está velado, y está velado porque se ha revelado y se podía entender, y hoy ya a toro pasado sí lo entendemos, cómo se habla, los ejemplos que hay, como por ejemplo cuando el Señor se llevó a Enoc, por ejemplo cuando se llevó a Elías. O sea, sí, va a haber ahí la forma, por ejemplo, en cómo hizo la salida de Lot de Sodoma y Gomorra. Ahí vamos viendo muchas cosas que nos dan una idea de lo que ahora va a suceder. Pero el apóstol Pablo da su clase magistral, pero resulta que habían oído hablar de esto. Se va Pablo y a los días se muere el hermanito tal, y después la hermanita cual, y se empiezan a morir, y aterrorizados escriben a Pablo: Pablo, que nos estamos muriendo y no ha llegado el Señor, ¿qué va a pasar? Y entonces no conocemos la carta de ida, pero sí la de vuelta. Y la de vuelta es Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, el versículo 13. Y dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, de los que se han ido muriendo, mientras yo me fui, para que no os entristezcáis, como en la carta que le mandaron, seguro que era angustiosa, que se está muriendo. No te entristezcas como los otros que no tienen esperanza. Tú y yo tenemos esperanza si tenemos a Cristo, si tenemos su Espíritu. Y dice: porque si creemos que Jesús murió, claro, si tú me dices que eres cristiano y no partes de ahí, pues bueno, arrímate más para que te dé el fresquito, porque es lo único que vas a sacar hoy de provecho. Si tú crees que Jesús murió y resucitó, que es la parte importante, porque muertos se han muerto todos. Buda se murió, Mahoma se murió, todos se han ido muriendo. Hasta los tesalonicenses estaban muriendo. Pero el Señor resucitó, que esta es nuestra clave fundamental. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Esta parte es solo para cristianos. Lo que vamos a hablar ahora es para la novia. La novia no pueden ser otra cosa que cristianos, nacidos de nuevo. Y los que durmieron en Él. Punto. Por lo cual les aclara, esto que te voy a decir ahora, o que os voy a decir ahora, a los tesalonicenses primero y a nosotros en este momento, os decimos esto en palabra del Señor. Aquí no sé cómo hay algunos que se atreven a especular y a decir que esto no es del Señor, que se lo inventó no sé quién hace 2 siglos, y que una señora no sé... ¿Qué tonterías son esas? Si estamos leyendo la Biblia. Y además lo enfatiza: en palabra del Señor. O sea, no creáis que esto es un cuento de viejas. No creáis que esto es una historieta más como la de los campeones y los héroes de la antigua Grecia. Esto no es la historia de Hércules. No. Esto es palabra del Señor. Que nosotros que vivimos, fíjate como Pablo, y por eso la iglesia de Tesalónica estaba preocupada, porque estaba hablando en presente. Nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, qué convencido estaba, ¿verdad? Le dice: no precederemos a los que durmieron, o sea, a los que ya están muertos. Esto es una cosa que cuando tú lees 1 Corintios 15 lo entiendes muy bien. ¿Qué significa no preceder? O sea, no vamos a ir delante, o sea, no vamos a ser transformados nosotros y luego se resucitan. No,
Es al revés. Primero se resucitan y luego los que estamos vivos seremos transformados, lo vamos a leer. Pero en 1 Corintios 15 dice que es tan rápido que es en un abrir y cerrar de ojos. Abrir y cerrar de ojos. Y no está hablando de cuando te acuestas por la noche y te levantas por la mañana, que pueden pasar, en mi caso ya 5 o 6 horas como mucho, porque ya los años se notan, ¿no? Los jóvenes a las 14 horas se pueden abrir los ojos. No. Porque el Señor mismo, no el ángel que toca la séptima trompeta, es el Señor mismo. Esto es un asunto entre el novio y la novia, entre el esposo y la esposa. No hay más intermediarios. Sí, bueno, 2 testigos, pero eso ya lo veremos. Con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, dice, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, ¿ves cómo los que durmieron se está refiriendo a los que murieron? Los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero. Luego, como no les precedíamos, a continuación, nosotros los que vivimos. Fíjate que no dice los que vivamos, no, dice los que vivimos. Convencido el hombre de que estaba ya a punto de venir el Señor a por ellos. ¿Cómo lo estarían pasando de mal? Para que pensaran que toda la profecía se había cumplido ya con todas las persecuciones que le habían hecho. Los que hayamos quedado, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y ahí estaremos siempre con el Señor, en el aire. En la segunda venida, teólogos y escatólogos aficionados, el Señor viene al monte de los olivos. Por supuesto, después de que el séptimo ángel toque la séptima trompeta y pase todo lo que tiene que pasar a continuación, cuando Él viene por segunda vez a la tierra, ¿dónde viene? Al monte de los olivos. ¿Qué ocurre? Léete Zacarías, capítulo 14. ¿Qué ocurre cuando ponga su pie en el monte de los olivos? ¿Recuerdas de dónde ascendió el Señor? Del monte de los olivos. ¿Qué le dijeron los ángeles a los discípulos entre obnubilados, pasmados, desorientados, viendo aquella cosa, que se quedaron diciendo, ¿qué es esto que se nos va? Y por eso el Señor mandó 2 ángeles que les explicaron. Dice, tranquilos muchachos, el Señor se ha ido. Dice, pero de la misma manera que lo habéis visto ir, así como se fue, así vendrá otra vez. O sea, si se fuera una nube, símbolo de lo que quieras, volverá en una nube, como dice ahí. O sea, vosotros, recuerda esto porque volverá. Claro, Pablo recibió todo este mensaje ya por el Espíritu. Él no estaba allí, ni nada de eso. Y claro, estaban esperando. Dice, ya viene, vuelve. Pero al monte de los olivos se parte en 2. Sale un río de Zacarías, capítulo 14, 12, 13 y 14, te aconsejo. Y sale un río que va hacia el mar Mediterráneo y vuelve a llenar toda la cuenca del río Jordán. Y un río que ahí leerás en Zacarías y también en el Apocalipsis al final, que va a producir unos frutos, unos árboles, sale del trono de Dios, de donde Él va a poner luego su trono temporal por un día, 1000 años. Y todo eso, a mí por lo menos me apasiona mucho todas estas cosas. Estaría hablando siempre de estas cosas, pero sé que hay que hablar de toda la Biblia. Bueno, ese río va a ser el que produce el árbol para sanidad. Por eso ahí mismo Zacarías dice que la nación que no suba cada año a Jerusalén a adorar al rey, a honrarle, no lloverá sobre esa nación y por supuesto tampoco pueden recoger los frutos para la sanidad. Porque recuerda,
Una cosa es la novia, la esposa del Cordero, o sea, nosotros, que ya recibiremos, léete 1 Corintios 15, un cuerpo inmortal. Y otra cosa son los ciudadanos que queden después de todos los juicios de Dios y todas las catástrofes, que serán ciudadanos mortales, normales. Y su sanidad, porque se van a seguir enfermando, no la novia del Cordero, los demás se van a seguir enfermando. Entonces cuando suban a Jerusalén, va a ser un poquito más grande de lo que hoy es, también os lo aviso. Pueden tomar ese fruto que sale a las orillas del río, ese río nuevo, para su sanidad. Y para prolongar su vida, porque vuelve a estar el árbol de la vida. Pero recuerda, el árbol de la vida, en el tiempo de Adán, dependía de que comieran del árbol. Cuando la vida nos la da Cristo ya no es de esa manera. No. Él nos da la vida para siempre. No tienes que estar tomando el fruto que te prolonga la vida. ¿Qué pasaba en el huerto del Edén? Tenían que ir y comer del árbol de la vida. ¿Qué ocurrió cuando cayeron por el pecado? Que se les prohibió comer del fruto de la vida y como consecuencia murieron. En el tiempo del que estamos hablando, lo mismo, si no comen de ese árbol, morirán. Y si van comiendo de ese árbol, irán viviendo, no eternamente, sino irán prolongando su vida y su vida. Pero recuerda, la novia de Cristo es idéntica a Cristo y ya hemos recibido como regalo la vida eterna. Y no hay que estar comiendo nada, ni ir a buscar nada. Primero porque no tienes nada que buscar, porque donde el Señor está, estaremos nosotros. Esa es la característica de una esposa. Algunos dirán, mi mujer tiene que estar donde yo estoy. Sí. Y si tú vas a algún sitio que no pueda entrar tu esposa, cuidadito. Cuidadito. Son diferencias muy grandes, enormes, que nosotros tenemos que valorar. Bueno, hablando de ríos, y como dice una expresión en Colombia, por hoy hasta aquí nos trajo el río. Vamos a ponernos en pie. Y yo repito que tenemos que ir entrenándonos en esta vida, ensayando. Primero, y no puedo callarme de asegurarme que tú eres parte de la novia, que tú eres parte de la esposa, que tú eres parte de ese proyecto de salvación maravilloso que el Señor ha dado a los que le creen. Lo ha dado para todos los seres humanos, pero sabemos muy bien que muy pocos, lamentablemente le creen. Muy pocos. Pero yo siempre quiero estar seguro de que pertenecemos a este proyecto tan maravilloso que el Señor explica y compara con un matrimonio, la unión de un matrimonio. Es la manera en que el ser humano, hombre y mujer, se vuelven a unir y ser una sola carne. Una sola carne. El amor conyugal, el amor matrimonial, recuerda, te lo voy a explicar, aunque no tendría que hacerlo, pero cuando el esposo penetra a la esposa, está entrando en ella y forman una sola carne espiritualmente. Nada de eso ocurre con nosotros y con Cristo, por supuesto. Estamos hablando de analogías, pero sí, la realidad es esa unión íntima, perfecta, inquebrantable. Y eso es lo que tienes que asegurar. ¿Y cómo tú aseguras? El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. Por eso, lo primero que quiero hacer es que consideres bien en tu corazón
te despojes de tus costumbres, tradiciones familiares, nacionales, continentales. Despójate de todo eso, olvídate de todo eso y concéntrate en Cristo. Él nos está salvando uno por uno. Uno por uno. Es muy fuerte y hoy mismo, en esta mañana, yo meditaba sobre algo que dijo el Señor. Muy fuerte. En Mateo 7:13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y lo estamos viendo. Y muchos, por eso te digo, cada vez que yo leo en la Biblia la palabra muchos me aterroriza. Porque muchos son los que entran por ella a la perdición. A la perdición. Y dice el Señor, porque ancha es la puerta, estrecha es la puerta, perdonad. Porque estrecha es la puerta. Solo se entra de uno en uno. No puede llevar compañía. Y luego, angosto, también estrecho es el camino. Hemos hablado de eso. Habló Emma en tiempo pasado, ya desde el congreso pasado. Una cosa es entrar por la puerta y otra transitar el camino. Tanto uno como otro son estrechos. Pero eso es lo que lleva a la vida. Y recuerda, y pocos son los que la hallan. ¿Qué cosa? La vida. Porque unos creen que porque nacieron en tal sitio, porque los bautizaron cuando eran pequeños, porque pertenecen a la reforma, a la reserva espiritual de Occidente, eso nos decían de pequeños aquí en España. Otros porque tienen un tío cura o una tía monja y dicen, no, yo ya soy salvo. Por favor, abandona eso. Abandona eso. No solamente no lo dice en la Biblia en ninguna parte, sino que estamos viendo lo que dice la Biblia. Y eso es de lo que Dios te va a pedir cuentas. Y hoy, dile a Jesús, Señor, reconozco que he estado pensando en mil cosas, no sé ni en tantas historias. Lo reconozco. Estaba creyendo leyendas, cuentos. Pero hoy quiero creerte a ti y creer tu palabra. Y reconozco que soy pecador. Reconozco que no estás en mí. Reconozco que te necesito. Te pido que me perdones, Señor, por ese error garrafal. Y hoy te abro mi mente. Te abro esa puerta de mi vida que solo yo puedo abrir. Te abro mi vida, te abro mi mente, te abro mis sentimientos, te abro mi voluntad para que tú entres en mí. Hagas morada en mí desde hoy y para siempre. Dile, Señor, gracias porque esto no depende de mí, sino depende de ti. Es tu fidelidad lo que está contando y marcando la diferencia en este día. Gracias. Muchísimas gracias. Y ahora todos juntos levantamos nuestras manos
y luego nuestras voces y luego nuestros corazones delante de Él.